¿Cuál crees que ha sido el mayor invento de la historia de la humanidad? Muchos dirán que la rueda, otros pensarán en el fuego, la imprenta, la electricidad, internet. Pero creo que existe un invento mucho más importante que todos ellos. Un invento sin el cual probablemente ninguno de los anteriores habría transformado el mundo de la manera en que lo hizo. Un invento que utilizas todos los días, que has usado desde que aprendiste a leer y al que curiosamente casi nunca prestamos atención. El alfabeto. Ese conjunto de letras que parece tan cotidiano es una de las tecnologías más revolucionarias que ha creado el ser humano. Y hoy quiero demostrarte por qué un invento creado hace miles de años sigue siendo una de las razones por las que podemos aprender idiomas, escribir libros, conservar la historia y comunicarnos con prácticamente cualquier persona del planeta. Porque detrás de esas 27 letras que usamos todos los días hay una historia fascinante que muy pocas personas conocen. Cuando escribir era un privilegio. Hoy escribir parece algo completamente normal. Sacamos el celular, escribimos un mensaje y listo. Pero durante miles de años escribir era una tarea extremadamente difícil. Las primeras civilizaciones no utilizaban alfabetos, utilizaban sistemas de símbolos. Cada dibujo representaba un objeto, una idea, una acción o incluso una palabra completa. Ahora imagina tener que memorizar cientos o miles de símbolos distintos simplemente para poder escribir. Eso significaba que muy pocas personas podían hacerlo. Los escribas, los sacerdotes, funcionarios. Aprender a escribir requería años de estudio. No era una habilidad para cualquiera. Y entonces alguien tuvo una idea que parece sencilla, pero que terminó cambiando la historia de la humanidad. Y si en lugar de inventar un símbolo para cada palabra, inventamos símbolos para los sonidos, así nació una revolución. El nacimiento del alfabeto. Hace más de 3000 años, los fenicios desarrollaron un sistema mucho más práctico. En lugar de miles de símbolos, utilizaron apenas unas cuantas decenas. Cada símbolo representaba un sonido, no una palabra, no una idea, un sonido. Eso hizo que aprender a escribir fuera muchísimo más sencillo. Pero la historia no terminó ahí. Años después, los griegos hicieron una mejora que terminó cambiando para siempre la forma de escribir. Añadieron las vocales, algo que hoy nos parece completamente normal. Gracias a ellas, las palabras podían representar mucho mejor la forma en que realmente hablábamos. Más tarde, los romanos adaptaron ese sistema y así nació el alfabeto latino, el mismo que hoy utilizan idiomas como el español, el portugués, italiano, el francés, el inglés, el alemán y muchos otros. Es increíble pensar que millones de personas escribimos todos los días utilizando un sistema cuya historia comenzó hace miles de años. ¿Por qué usamos las mismas letras pero hablamos diferente? Y aquí viene una de las cosas que más me fascina. Muchísimos idiomas utilizan prácticamente el mismo alfabeto, pero eso no significa que las letras suenan igual. Veamos algunos ejemplos. La letra J en español. La letra J. En español, José. En inglés, John. En portugués, Joao. En francés, Jean. La misma letra, cuatro sonidos completamente distintos. O pensemos en la R. En español tenemos una R vibrante. En francés se pronuncia desde la garganta. En portugués brasileño cambia dependiendo de la región. En italiano suele sonar mucho más marcada. Las letras son exactamente las mismas, pero cada idioma desarrolló su propia personalidad. Y esto es algo que todo estudiante de idiomas descubre tarde o temprano. Aprender un idioma no consiste solamente en memorizar palabras. También consiste en aprender una nueva manera de interpretar un sistema de escritura que ya conocíamos. Y justamente de eso se trata aprender idiomas, de dar el primer paso. Si llevas tiempo pensando en aprender inglés, francés, italiano, portugués, te recomiendo contactar a la escuela Totalin. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas pedir información sobre sus cursos y además puedes usar mi código de descuento. Ahora sí, volvamos al video. El invento que cambió la civilización. Antes del alfabeto, muy pocas personas podían leer, muy pocas podían escribir y muy pocas podían transmitir conocimiento. Pero cuando escribir se volvió mucho más sencillo, todo cambió. La literatura empezó a expandirse, la ciencia pudo registrarse, las leyes pudieron conservarse, las religiones difundieron sus textos, el comercio internacional creció y el conocimiento dejó de depender únicamente de la memoria. De alguna manera, el alfabeto fue el primer disco duro de la humanidad. Muchísimo antes de Internet, de las computadoras, de los libros impresos, las ideas ya no morían con quienes las habían creado. Podían viajar a otros lugares y también a otras generaciones. Ese fue quizá su mayor logro. ¿Cuántos alfabetos existen hoy? Y aquí viene otra pregunta interesante. Si el alfabeto latino no es el único, ¿cuántos alfabetos existen realmente? Muchísimos. Está el alfabeto griego, el cirílico, árabe, hebreo, el devanagari de la India, el angul coreano, el georgiano, el armenio y muchos más. Cada uno representa una solución diferente al mismo problema. Cómo convertir los sonidos del lenguaje en símbolos que podamos leer y escribir. Y cada uno refleja siglos de historia,
historia, cultura y evolución. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Y todo esto qué tiene que ver con aprender idiomas? Muchísimo. Cuando empezamos un nuevo idioma solemos pensar que todo será completamente diferente, que tendremos que empezar desde cero, pero la realidad es otra. Incluso cuando cambia el alfabeto, el cerebro sigue haciendo exactamente el mismo trabajo. Relacionar sonidos con símbolos, crear patrones, reconocer estructuras. Eso significa que aprender un nuevo sistema de escritura quizá no sea tan imposible como parece. Miles de personas lo han hecho antes, y tú también puedes hacerlo. Cada vez que aprendes un nuevo alfabeto, no solo estás aprendiendo letras, estás aprendiendo la forma en que otra cultura decidió representar su idioma. Y eso hace que aprender lenguas sea mucho más que memorizar vocabulario. Es una manera diferente de entender el mundo. La próxima vez que escribas un mensaje, que abras un libro o que empieces un nuevo idioma, recuerda que detrás de cada palabra hay una historia de miles de años. Una historia que comenzó cuando alguien tuvo una idea aparentemente sencilla, representar sonidos con unas cuantas letras. Y esa idea terminó cambiando la historia de toda la humanidad. Porque quizá el mayor invento de la historia no fue la rueda, fue el alfabeto. Si te gustó este video, suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos el fascinante mundo de los idiomas, la historia y las culturas que hay detrás de ellos. Nos vemos en el siguiente video.